Nos complace recibir al maestro David Luna, exministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones TIC de la República de Colombia, con la conferencia magistral ¿Sobrevivirá la universidad a la transformación digital? Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos y todas. Para mí es un placer poder estar acompañándolos en la mañana de hoy. Es un honor y además siempre será grato como colombiano poder estar en una hermana república a la que tanto queremos y tanto admiramos. Quiero en primer lugar saludar a la señora ministra, a las señoras viceministras, por supuesto al querido rector José Alejandro, a su señora, a su familia, a todos los rectores que nos han invitado hoy a este muy importante evento y claro que sí, a todos ustedes que han dedicado parte de su tiempo para poder compartir sobre un tema tan importante. Muchos de ustedes se preguntarán por qué invitar seguramente a una persona que no es experta en educación a un foro tan distinguido como este. O muchos otros se preguntarán por qué invitar a una persona que ha estado en el Estado con responsabilidades no solamente de infraestructura, sino adicionalmente de agenda digital. Y yo creo que la respuesta es muy simple y muy sencilla. Y es que la tecnología debe estar al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la tecnología. Y segundo, creo que es indispensable entender que entre el mundo tecnológico o el mundo digital y el mundo real hay apenas una línea muy delgada que los divide a cada uno de ellos. Y pensar que son totalmente independientes es una gran equivocación. No lo digo yo, lo dicen los grandes. ¿O por qué razón creen ustedes que los señores de Amazon invirtieron hace apenas un par de años 13.000 millones de dólares para comprar unas tiendas de barrio que se llaman Whole Foods? ¿O por qué creen ustedes que los señores de Walmart invirtieron un poco más de 5 millones de dólares para comprar Jet, que es una firma de comercio digital? Porque finalmente el cliente, el usuario, siempre es un ser humano. Y necesitamos tanto el mundo físico como el mundo digital para poder tomar determinaciones. Primer mensaje. Segundo mensaje. Un país que no tiene una política pública de tecnología debidamente establecida es un país que está llamado a fracasar. La política pública de tecnología no debe ser una política de un gobierno, debe ser una política de Estado, independientemente si el gobernante es de derecha o de izquierda, o si el gobernante es verde o azul. Todos deben caminar en la misma línea para que la tecnología, que es totalmente apolítica, pueda tomar determinaciones sobre el particular. Y se los dice una persona que ha estado en política muchos años. Y se los dice una persona que ha ganado elecciones, pero que también ha perdido elecciones. Y se los dice una persona que entendió que la única forma de lograr avanzar en estos procesos es construir sobre lo construido. Es entender que todo lo que hicieron mis antecesores es útil para lograr que mis sucesores puedan seguir avanzando en ese proceso. Por eso es tan importante analizar un poco lo que yo les voy a mencionar el día de hoy. Si me ayudas con la siguiente, te agradezco. Este señor es nada más y nada menos que el presidente del Foro Económico Mundial. Ese foro que tiene sede en la chiquita o mediana, pequeña ciudad de Davos. Y hace unos años, por allá en el año 2016, levantó la mano y fue el primero que dijo: estamos a puertas de vivir la revolución digital.
la cuarta revolución, como muy bien lo mencionó la señora ministra. Pero lo interesante de ese discurso, o lo interesante de esa intervención, fue que el señor dijo, advirtió, en 2020, prácticamente todos y cada uno de los sectores no van a tener ningún tipo de posibilidad de resistirse a los cambios, que van a verse directamente afectados con la tecnología. Y de alguna u otra manera lo estamos viviendo. La tecnología comenzó afectando al sector tecnológico y afectó muchísimo el sector de los medios de comunicación, que hace 6 años pensaron que iban a desaparecer y hoy se transformaron. Empezó a afectar el sector de la agricultura y comenzó entendiendo que podía tener ajustes y así sucesivamente. El Foro Económico Mundial le lanza en ese momento un mensaje de alerta a los países y les dice, la tecnología es maravillosa, pero señores, si ustedes no tienen infraestructura, nunca van a poder afrontar los cambios tecnológicos. Y es muy aburrido hablar de primera persona o del país del cual uno pertenece, por supuesto al cual nos sentimos muy orgullosos. Colombia en el año 2010 tenía apenas 200 municipios conectados. Hoy tiene la totalidad de municipios conectados. ¿Por qué? Porque se construyó una fibra óptica de más de 20.000 kilómetros. Teníamos solamente 2 cables submarinos. Hoy tenemos 10 cables submarinos, inclusive por primera vez un cable submarino por el Pacífico. Teníamos 24 niños por computador. Esos son casi 3 equipos de béisbol detrás de una tableta. Hoy tenemos 2 niños por computador. Tenemos que llegar al 1 a 1. Pero más importante que los computadores para los niños es la formación de los maestros para que no queden en desigualdad de condiciones. Teníamos 3 millones de conexiones a Internet. Hoy estamos bordeando las 36 millones de conexiones a Internet. Pero más importante que conectar la gente a Internet es alfabetizarlos digitalmente. Es entender que muchos de nosotros, por pena, tal vez levantamos la mano y decimos, yo manejo perfectamente un equipo o un programa, y por detrás no sabemos prender el equipo. Ese tipo de situaciones son las que le pasan al ser humano y ese tipo de situaciones son las que el presidente del Foro Económico Mundial mencionó. ¿Me ayudas con está prendido? Pero si me ayudas no importa. Miren ustedes, primera, segunda, tercera y cuarta revolución. La primera, la segunda y la tercera tienen un común denominador. Funcionan sobre un único elemento que transformó en su momento la vida del mundo. La primera, por supuesto, sobre el vapor, la segunda sobre la electricidad, la tercera sobre temas relacionados a la electrónica. Pero miren ustedes lo que llaman la cuarta revolución industrial sobre lo que está soportado. Ahí no hay una tecnología, ahí no hay 2 tecnologías, ahí hay varias tecnologías, que no son tecnologías modernas ni de avanzadas, que son tecnologías que ya en estos momentos están en nuestro territorio y están en nuestro ADN y en nuestra formación. Todo el mundo habla del Big Data como gran transformación del mundo. Desde 1960 estamos hablando de Big Data. Muchas gracias, lo que estamos hoy enfrentando es cómo manejar los algoritmos para ponerlos al servicio de quienes están de alguna u otra manera empezando a trabajar sobre este particular. Me advirtieron, no puede participar en política. No vayan a pensar que no quiero. Pero ni más faltaba, me voy a abstener de opinar, pero no puedo dejar de hablar de los temas tecnológicos. Internet de las cosas, por supuesto temas asociados a impresión 3D, blockchain, computación cognitiva, en fin,
todo esto está enfrentando algo tan importante como es lo que se denomina la revolución digital o la cuarta revolución. Miren la gran cantidad de tecnologías. No es una sola tecnología, son varias tecnologías. No todos tenemos que estar entrenados para comprenderlas, pero sí todos tenemos que estar entrenados para saber que existen y para saber de qué forma se pueden poner al servicio de la totalidad de la ciudadanía. Entonces, viene la pregunta de fondo, viene el dilema más grande que tiene la universidad, pero que también tiene el agricultor, pero que también tiene el dueño de un centro comercial, pero que también tiene, voy a evitar ese ejemplo, iba a decir el gobierno, pero entonces no lo menciono, pero que también tiene cualquier sector de la industria. Digitalizar o transformarse digitalmente. Digitalizar es necesario, claro que sí. Digitalizar es utilizar los mecanismos tecnológicos para poder avanzar en los procesos que cada uno de nosotros desarrollamos. Digitalizar es aprovechar la tecnología que de alguna u otra manera se denomina madura para avanzar en algo tan importante como es poder generar resultados. Pero transformarse digitalmente es totalmente diferente, porque está asociado no solamente a un tema cultural, sino adicionalmente está asociado a algo tan importante como es entender que el ciudadano, que el cliente está pensando de manera distinta. Yo hago una pregunta, que si quieren me la contestan levantando la mano o si no, no. ¿Cuántos de los consejos directivos o superiores, como los queramos llamar, de nuestras universidades tienen asiento los Chief Information Officer, o sea, las personas que toman las decisiones tecnológicas? ¿O cuántos de los consejos directivos o superiores de nuestras universidades tienen en su asiento a los miembros de innovación en los procesos tecnológicos? Ojalá fueran todos, pero si no lo tienen, ahí necesariamente existe un cambio cultural que hay que abordar y que hay que enfrentar. Por esa razón, si usted no se transforma digitalmente, usted está llamado muy seguramente a perder la competencia. Y les quiero mostrar un ejemplo muy sencillo. Los señores de Google, de Amazon, de Facebook, de Apple, lo que están demostrando en esta pequeña gráfica es que ya entraron a la totalidad de los negocios. Unos comenzaron como tiendas virtuales, pero están en los negocios de la salud, en el negocio financiero, en el negocio del servicio al cliente, en el negocio de transformación de las empresas y de las industrias. ¿Y por qué razón? Porque se dieron cuenta necesariamente que los clientes eran uno o eran unos con las mismas necesidades. ¿Cuántos de acá tienen una cámara en alguno de los cuartos de sus hijos para saber cómo duermen, si se despiertan, etcétera? Levántenme la mano, por favor. ¿Pocos? Veo que pocos. Bueno, los que somos papás primerizos, ahora tenemos cámaras para saber si el niño está asustado, si se despierta, si llora, etcétera. Y de alguna u otra manera, esa acción fue recientemente adquirida por estos 4 titanes. ¿Por qué razón? Porque entendieron perfectamente que eso comienza a ser parte de la dinámica del consumidor. Si yo le estoy vendiendo a mi cliente un espacio en la nube para guardar sus datos, pero adicionalmente le estoy vendiendo las cámaras para proteger su familia, pero adicionalmente le estoy vendiendo el paquete de televisión, pero adicionalmente le estoy vendiendo los servicios financieros para que paguen todos los anteriores servicios que les acabo de mencionar, pues claramente están tomando una decisión de gran magnitud. Ese mismo Foro Económico Mundial, hace apenas 2 meses, se lanza esta tesis que vale la pena tenerla muy en cuenta y la llama las tesis de las 3 E
o la tesis de las E al cubo. Y simplemente menciona que la educación, el empleo y el emprendimiento van a ser fundamentales para cambiar algo tan importante como es lo que está pensando la nueva generación. Una amiga mía que vive en la ciudad de Nueva York acaba de vender su emprendimiento en algo así como 250 millones de dólares. Tal vez ella no vaya a tener ningún problema económico futuro. Y en una conversación que tuve con ella hace un par de meses, le decía, ¿tú por qué crees que el empleo está cambiando en el mundo? Me dijo, mira David, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mi papá tuvo un empleo durante su vida. Yo, que acabo de vender mi compañía en 250 millones de dólares, he tenido 6 empleos durante mi vida. Mi hijo, que tiene 21 años, tiene 6 empleos al tiempo. Esa demostración, con un ejemplo de la vida real, es que y está no solamente cambiando la filosofía, sino adicionalmente la forma. Un muchacho ahora, si mañana le sale un viaje o si le sale una posibilidad de un intercambio, simplemente suspende el semestre y arranca. O si acaba de firmar un contrato de trabajo laboral y le sale una oportunidad que lo haga más feliz y que lo haga más tranquilo, así gane menos, inmediatamente deja abandonado el trabajo anterior. Y uno como jefe se molesta y se sale de casillas y le dice, ¿cómo me va a dejar el voto de confianza tirado? El muchacho le dice, gracias por el voto de confianza, pero no me interesa. O sea que no solamente está cambiando una nueva generación, estamos obligados a cambiar otras generaciones que no nacimos y que no entendemos necesariamente ese ejercicio. El empleo, la educación, el emprendimiento, y por eso es un círculo, no está nunca primero el uno que el otro, pero los tres están directamente relacionados. Y están directamente relacionados porque hoy una generación, la más joven, ya vamos a hablar de la siguiente, la más joven, quiere necesariamente estudiar porque siente que puede o emprender o que puede emplearse, pero quiere un empleo de manera distinta al que estamos acostumbrados a ver o el que estamos acostumbrados a ofrecer. Y en ese sentido es fundamental entender cómo se ha desarrollado eso desde el punto de vista tecnológico. En educación, por ejemplo, muchos de ustedes conocen estas plataformas, si no la totalidad de ustedes. No voy a entrar a describirlas, a señalarlas, pero lo único que quiero señalar sobre estas plataformas es la posibilidad absoluta y total de acudir a ellas sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué razón? Porque hoy en día queremos aprender muy seguramente lo que nos gusta y no lo que nos obligan a aprender. Y por esa razón es que este ejercicio está fundamentado no solamente en lo que queremos nosotros, sino también en lo que está necesitando el mercado. Y por eso el segundo tema es tan importante. Miren estas cifras que yo traje a colación. La primera de ellas, la busqué después de un proceso largo, porque obviamente esta es una información absolutamente confidencial. Pero después de un proceso nos dicen en LinkedIn, mire, el 13% del empleo en esta plataforma, solo en esta plataforma, hay cientos de plataformas distintas de búsqueda de empleo. En República Dominicana está en estos momentos para desarrolladores. Y bajémonos un minutico a la cifra de abajo. Solo en Colombia tenemos un déficit de 62,000 desarrolladores que en estos momentos están necesitando para emplearlos inmediatamente con unos sueldos o con una remuneración mucho superior a la del resto. Y miren esta, el 50% del empleo en Apple no requeriría título universitario. Entonces, necesariamente cambió, se destruyó, yo creo que se transformó. Y esa transformación es la que estamos en estos momentos buscando y necesitando para poder enfrentar el proceso. Lo mencionó el señor rector, lo quiero traer a colación nuevamente. En el tema del emprendimiento,
Estos son emprendimientos habilitados tecnológicamente. Hay hay otra cantidad de emprendimientos que no necesariamente están habilitados tecnológicamente, pero todos estos vieron a la tecnología como una herramienta fundamental que han generado una disrupción muy compleja, muy compleja. Yo, siendo ministro de Tecnologías de la Información, tuve que afrontar no uno ni dos, sino 3 paros nacionales de taxistas que con al estilo antiguo pedían la cabeza del ministro y decían: el ministro tiene que apagar Uber. Y el ministro contestaba: la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Pero además en nuestro país existe un principio que se denomina el de neutralidad de red, que es un principio, entre otras, democrático, al permitirle a todos y cada uno que tengan la posibilidad de transitar por él. Lo que quiero decir con esto es que hay un tema esencial y fundamental en temas de emprendimiento que están asociados a tecnología y que muy seguramente muchos de ellos vienen del mundo físico. O recordemos la historia de Netflix. Netflix le ofreció su negocio a Blockbuster por apenas $50 millones y el dueño de Blockbuster le dijo: no, no me interesa, usted está loco. Bueno, a los 4 años Blockbuster cerró las puertas y hoy Netflix es lo que es. Pero contrario a lo que pensaba la gente, Netflix no va a acabar con la televisión abierta. Televisión abierta tenemos por lo menos para los próximos 30 años. Y eso es entender cómo se transforma de alguna otra forma el proceso. Airbnb, que es un tema asociado a uno de los puntos más importantes de este país y en lo que hace relación al turismo. Ahí claramente hay unos retos enormes que enfrentar y que tienen mucho que ver con el proceso, por supuesto, de transformación. Con el proceso de transformación para poder avanzar sobre el particular. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Y incluyéndonos en tecnología muy a fondo, voy a mencionar 4 puntos que creo que son fundamentales. El primero, las redes neuronales, inteligencia artificial. Todo el mundo habla sobre inteligencia artificial, todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a superar al humano, todo el mundo señala que la robótica en determinado momento va a dejar de un lado al humano, y yo creo que ha avanzado lo suficientemente bien y está llegando a un punto que casi logra el perfeccionismo. Pero hace apenas unos meses, la Universidad de la MIT publicó tal vez uno de los documentos más importantes que se ha publicado recientemente en el mundo científico, donde señaló que si los programadores podrán o no podrán ser programables. ¿Qué significa eso? Señaló nada más y nada menos que el programador a futuro no va a tener la necesidad de, como decimos en Colombia o en otras partes del mundo, echar código. El programador no va a tener la necesidad de tener gran conocimiento para poder programar a las máquinas. El programador va a poder llegar a programar solamente con las experiencias vivenciales. ¿Qué significa ese cambio? Significa que yo, que no soy ingeniero, que no sé programar, que no tengo ni idea de echar código, como se dice coloquialmente, con las nuevas herramientas voy a tener la posibilidad de programar no solamente mi vehículo, voy a poder programar mi nevera, voy a poder programar el paso de peatón que diariamente hago, y lo voy a poder hacer porque la máquina de alguna u otra forma va a tener y entender la capacidad que tengo yo como ser humano de transmitirle mi experiencia vivencial. Eso es un cambio muy importante que los científicos en este momento están enfrentando y solucionando. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque los estudiantes claramente tienen vivencias y necesidades y requerimientos totalmente distintos. Y no necesariamente tenemos que encuadrarnos en lo que nos ofrece X, Y
o Z tecnología. Los que tienen que preocuparse hoy en día son los que están proveyendo esta tecnología que única y exclusivamente un cuadrado y que el estudiante tiene que adaptarse a ella. No, les va a tocar en menos de muy poco tiempo entender que tienen que adaptarse necesariamente a entregarle al estudiante y al profesor unas mejores herramientas para poder avanzar sobre el particular. En segundo lugar, miren esta gráfica. Es la gráfica de cambio demográfico. La expectativa de vida. En la gran mayoría de los países, cuando hablamos de educación, hablamos de la primera o de la segunda generación. Nadie piensa en educación para la cuarta, la quinta o la sexta generación. O por lo menos en Colombia, nadie está pensando en la educación de mi mamá. Y nadie está pensando en la educación de mi papá. Mi mamá tiene 74 años, mi papá 76. Según el sistema, ellos ya salieron del sistema. Ellos ya están, es en la edad de pensión. Qué equivocados están. Qué equivocados están quienes dictan esas políticas desde el punto de vista educativo. Porque cambió la expectativa de vida. Porque ya las personas no están viviendo 60 y 65 años. Porque las personas están llegando a los 90 o a los 95 años con unas necesidades y con una capacidad económica mucho mayor que la que puede tener una persona de primera o de segunda generación. ¿Dónde está el negocio entonces? ¿Dónde están las oportunidades entonces? Está precisamente en comprender que ese tipo de estructura puede necesariamente llegar a impactar muy importantemente, fomentar capacidades de aprendizaje. Una persona de 60, de 65, de 75 años tiene que aprender lo mismo que está aprendiendo la persona de 18, de 20, de 24, necesariamente no, pero sí tiene que tener la posibilidad de acceder a las mismas herramientas que hoy la ausencia de alfabetización digital no le permite. Capacidad de adaptarse. ¿Cuántos de nuestros padres quisieran poderse comunicar con nosotros de una manera más eficiente y no lo hacen simplemente porque no les hemos dado la oportunidad de aprender? Porque el hijo no tiene el tiempo para hacerlo, porque la familia no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿quién tiene que tener el tiempo para hacerlo? Creo yo, entre otras, el sistema educativo, la universidad. Nosotros creamos un programa muy lindo que se llamó Redvolucionarios. Redvolucionarios no era otra cosa que los muchachos que se iban a graduar del colegio, en vez de prestar un servicio de salud o de prestar un servicio ambiental, sembrar un árbol, tenían que prestar un servicio de alfabetización, pero de alfabetización a una persona mayor de 65 años. ¿Para qué? Para lograrlo acercar a la tecnología. Alfabetizamos un poco más de 300,000 ciudadanos que de más de 65 años se conectaron por primera vez con la tecnología. Y lo más importante de este proceso fue la encuesta final. Gran parte de esas personas, casi un 70%, afirmaron o quisieron decir que les gustaría volver a un centro educativo para poder entender cómo se está formando hoy el mundo. Ese ejercicio necesariamente pues tiene que tener las cosas mucho más simples y ese ejercicio tiene una capacidad de pago de unas proporciones bastante interesantes. En tercer punto, cualquier proceso de transformación digital en tecnología, pero en educación, tiene que entender la tecnología como una herramienta al servicio del ciudadano, al servicio de la operación, al servicio de la educación. La educación claramente debe estar más centrada que nunca en las personas. La tecnología no la pueden producir unos y otros más. Y si creemos que la tecnología que contratamos es la mejor, pues no es sino que investiguemos un poquito más para que encontremos otra mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los proveedores de tecnología, y espero con esto no causar problemas con los patrocinadores,
hay que exigirles mucho más de lo que dan, porque están entrenados para eso. Lo que pasa es que el negocio les es mucho más rentable si venden el producto que ya ha sido probado y que está generando unos resultados mayores. Si no pensamos en las personas, vamos a tener unos graves problemas a la hora de avanzar en el proceso educativo. Entonces, lo decíamos ayer en una charla informal en la cual estuvimos en la noche, y agradezco muchísimo el recibimiento, señor rector. Acá hay unos temas que no podemos dejar de lado, que el ser humano debe necesitar que le sean no solamente buscados, sino adicionalmente motivados. El de la creatividad, el de la conciencia del entorno y por supuesto el de la ética. Y vuelvo y repito, el de la creatividad va a ser fundamental para entender que podemos estar formando con base en tecnología una gran cantidad de personas que seguramente hoy en día no tienen cómo lograr identificar que lo que hace o lo que les gusta puede ser de alguna otra manera señalado. Certificar, claro que sí, pero también formar. En segundo lugar, en conciencia del entorno. Es esencial saber cómo es posible no solamente ese proceso, sino adicionalmente cómo valorarlo y cómo generar mayores oportunidades. Y el tercero, el más complicado de todos, la ética, porque las máquinas claramente no tienen ese precepto ni fijado ni desarrollado. Y vuelvo a 4 o a 5 slides anteriores. ¿Con qué vamos a enseñarle a la máquina sobre temas de ética? Con las vivencias, con las experiencias, con el desarrollo. Y hubo hace tal vez unos meses un discurso magistral, perdón que me fui más, hubo un discurso magistral del presidente de Francia a propósito de una decisión que tenía que tomar la Comisión Europea sobre temas de datos. Y acá me voy a volver a meter en problemas, señor rector, así que perdóneme, pero tengo que decir lo que tengo que decir. Y un señor que se llama el señor Tim Berners-Lee. Ese señor hace un poco más de 24 años creó la web, la página web. Y hace un par de meses escribió una carta que publicó en su portal y dijo: 3 más importantes retos de la tecnología en los próximos 10 años van a ser los siguientes. 1, la protección de los datos personales. 2, luchar contra las noticias falsas. Y 3, exigir la transparencia mediática digital en las campañas políticas. ¿Qué quiere decir eso? Asociado al tema del presidente de Francia, que acá hay un tema fundamental de protección de datos al cual no le hemos dado la importancia que merece y que requiere. Y ese tema fundamental de protección de datos va a ser el camino de las próximas decisiones a tomar en cualquiera de los sectores. Un ciudadano seguramente los va a autorizar, pero seguramente los puede desautorizar en cualquier momento de acuerdo a su criterio del manejo de esa protección de datos. Y en segundo lugar, la gobernanza específica en la inteligencia artificial a propósito de la ética. Y acá sorprende algo que está pasando en el Silicon Valley que nadie creía. El Silicon Valley ya no está contratando el gran número de ingenieros o el gran número de matemáticos o el gran número de desarrolladores que usualmente contrataba. ¿Saben quién le está quitando el espacio? Los filósofos. Los filósofos, que son quienes en estos momentos de alguna u otra manera dan la posibilidad de tomar decisiones sobre la ética. Y la ética y la educación sí que están asociadas, motivo por el cual la asociación es fundamental de entender y de comprender. La educación nunca va a poder, o mejor, la tecnología nunca va a poder superar
a un centro educativo, a una universidad, a un colegio que enseñe valores, que enseñe principios, que enseñe el cómo ser como ser humano. Ninguna tecnología, por bien desarrollada que esté, va a poder avanzar en esos procesos. Ventajas competitivas que van a ser fundamentales a la hora de tomar estas decisiones y estas determinaciones. Entonces, ya estoy casi terminando porque acabo de oír la música. Es muy importante entender lo siguiente: la tecnología está al servicio de los ciudadanos. Para poner la tecnología al servicio de los ciudadanos es fundamental contar con la infraestructura, claro, pero también es fundamental contar con algo vital, que es la alfabetización digital. Y esa tecnología nos va a permitir que el ser humano avance en procesos que desde mi punto de vista van a ser esenciales para la toma de determinaciones. Hoy en día, para resumir qué es educación 4.0, uno puede entender, gracias a Dios, todo sigue estando en torno al ser humano. El ser humano es quien debe ser la pieza fundamental. Claro, la virtualidad va a ser esencial para que el ser humano pueda acceder a mayor conocimiento. Las herramientas tecnológicas son esenciales para que el ser humano pueda avanzar en procesos de construcción educativa y de formación. Claro, la tecnología y la conectividad van a transformar entornos y sociedades. Pero la pregunta de fondo es, si yo como universidad me quiero transformar digitalmente, ¿qué principios debo tener en cuenta y jamás olvidar? Yo insisto, el más importante de todos, seguimos educando seres humanos. En segundo lugar, a la tecnología y a los proveedores de tecnología le podemos exigir muchísimo más, de acuerdo a lo que el ciudadano, a lo que el alumno está requiriendo. En tercer lugar, algo fundamental, el estudiante está requiriendo cada día más una serie de conocimientos que no necesariamente yo tengo estandarizados. Y acá viene un llamado de atención que nosotros teníamos que hacer y que seguramente acá sucede igual en nuestras discusiones en los consejos de ministros. Yo levantaba la mano y le decía al presidente, estamos necesitando unas personas con unos talentos y con unas condiciones distintas, porque la industria lo está requiriendo. Permítame, por favor, que el proceso de acreditación que el Ministerio de Educación y mi colega y amiga, la doctora Janet, así se llamaba la señora ministra de Educación, pues no demore 2 años, sino demore 8 o 3 o 2 días, porque de lo contrario yo voy a perder las oportunidades que tengo en la mano. ¿Cuáles eran las oportunidades? Los señores de Amazon decían, quiero aterrizar en Bogotá para generar 500 empleos, pero necesito por lo menos estas personas certificadas en estas competencias. No podíamos certificarlos. Y no podíamos certificarlos porque el sistema, y así son los sistemas, demoraba más de la cuenta en ese proceso. Esos cambios necesariamente tenemos que entenderlos no con el ánimo, ni más faltaba. La universidad, como decimos en Colombia, se perratee. No, esos cambios tenemos que entenderlos para la posibilidad de formar y de certificar con los valores que se exigen, pero también con la disposición que requerimos para actuar. Y el último punto que me parece que es fundamental en este proceso, que me parece que es esencial para ese cambio que seguramente estamos en estos momentos desarrollando muchos de los acá presentes, si no la totalidad, es entender que la ética en tecnología también tiene un espacio necesario de proteger y de promover. Y ese proceso va a ser esencial y fundamental porque todavía está en desarrollo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues nosotros mismos podemos innovar. Esto no lo tiene que imponer nadie en ninguna agenda por internacional y por del silicon.
Acá tenemos la capacidad nosotros de dar que los valores son fundamentales y esenciales. Yo quisiera terminar agradeciendo este espacio, felicitando a este grupo de universidades que se toman todo este tiempo para analizar algo que usualmente para todos es común, pero hablar sobre estos temas es menos común de lo que uno se imagina. Y son necesarios para poder no solamente estar en la vanguardia, sino para poder discutir sobre algo tan importante como es el impacto que la tecnología va a tener cada día más en diferentes sectores. Bienvenidas las preguntas, bienvenidas las críticas, bienvenidas las sugerencias, los casos de éxito, los casos de fracasos, porque acá se trata de construir conjunta y colectivamente. Señor Rector, muchas gracias por la invitación. Merecido el aplauso de este auditorio al maestro Luna, que estará ampliando, si usted está de acuerdo, un poco más sobre este tema, acompañándonos un momentito para hacerle unas preguntas que ha hecho nuestro auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Y una de las preguntas que hemos recibido es ¿cómo ha sido el impacto y el factor de retorno en la sociedad a través de las personas que han sido alfabetizadas con el proyecto Revolucionarios? Dos temas importantes que vale la pena mencionar acá y son los siguientes. Lo primero es que nosotros sí hablo de Colombia como país, como Estado, no como gobierno, vuelvo e insisto, tuvimos un momento muy interesante y muy importante después de lograr la conectividad total del territorio. Cuando usted pasa de 3 millones de conexiones a Internet a 37, muchas de ellas en hogares, o sea, usuarios múltiples, pues comienza a ver que la gran cantidad de usuarios están sintonizados fundamentalmente en búsqueda de información noticiosa o en temas de redes sociales. Estamos hablando que en menos de 7 años, ese 0% de acceso a la tecnología para procesos educativos está bordeando en este momento el 30-33%. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día la tecnología está siendo utilizada de manera muy importante en Colombia para aprovechar la virtualidad educativa. ¿Eso qué significa? Que podemos seguir creciendo en la medida que tengamos la capacidad de responderle al alumno o de responderle al maestro lo que verdaderamente está requiriendo. Tema número 1. Tema número 2, el proceso de alfabetización digital sigue siendo todavía bastante débil. ¿Qué quiero decir? La alfabetización digital nunca debe dejar de existir. Se piensa necesariamente que las nuevas generaciones que nacieron en los últimos 10 años no tienen problema de alfabetización digital. Puede que no de alfabetización digital, pero sí pueden tener problema de atención o de déficit de atención. Si un niño accede a una pantalla entre los 0 y los 2 años con gran permanencia, puede aprender a desarrollar y a manipular cualquier tipo de tecnología, pero posteriormente también seguramente puede llegar a tener problemas. ¿Quién le habla de eso a los padres? Nadie le está hablando de eso a los padres. Por eso, paralelamente, creamos un programa que se llamaba En TIC Confío, y era hablarle a los padres sobre los retos que las redes están imponiendo, hablar a los padres sobre las dificultades que un niño acceda de X edad hacia abajo a una plataforma, hablarle a los padres de una serie de herramientas que por su edad seguramente ya no conocían o no entendían. Concluyo diciendo, la alfabetización digital debe ser una política de Estado permanente, independientemente de que los índices vayan aumentando para bien. Bienvenidos que vayan aumentando, pero no bajar la guardia. Muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tiempo le tomó a Colombia la transformación digital? A pesar de que más o menos hemos hablado de unos 7 años. Yo creo que Colombia sigue en pañales en el proceso de transformación digital. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande
de muchos años atrás, pero seguimos teniendo gran cantidad de sectores sin transformarse digitalmente. La agricultura. En Colombia tenemos graves problemas por ausencia de uso de tecnología en materia agrícola. Ese es un tema donde todavía tenemos mucho por avanzar. La salud es fundamental. Imprimirle mayor tecnología para lograr controlar y generar mayores economías y beneficios de escala. 3. La lucha frontal contra la corrupción. Solamente con tecnología uno puede llegar a disminuir importantemente ese flagelo con una particular que se llama blockchain, que tienen que adoptar no solamente las entidades públicas, sino también las privadas, porque la corrupción es de lado y lado. Así que la transformación digital, yo creo que en nuestro país hoy en día avanza 100% en el factor de infraestructura que logró de alguna u otra manera consolidarse. Vuelvo y le repito, pasar de 3 cables submarinos a 10 es un gran avance. Haber conectado a todos los municipios con fibra óptica es un gran avance. Pero señora viceministra, para que usted siga adelante en lo que está realizando, a nosotros nos criticaban muchísimo porque estábamos construyendo una autopista de 6 carriles para el tráfico de internet. Que cómo nos gastábamos los recursos en 6 carriles si hoy solamente el país está utilizando 2 carriles, para poner el ejemplo de los automóviles. Solo en 7 años, pasamos de 2 a 4 carriles. Y las proyecciones señalan que en los próximos 3 años, la autopista de 6 carriles, que hace 7 años construimos exageradamente, va a estar absolutamente copada. ¿Qué quiero decir? Cada día más la conectividad va a ser fundamental y esencial. Y no es fácil. Cuando usted va al Congreso a pedir más recursos y le dicen, es que hay otros problemas prioritarios, como el de la salud, como el de la seguridad, como el de la educación, ¿quién compite contra esos argumentos? Claro, es dificilísimo cuando a usted le ponen en una balanza un hospital versus un laboratorio de emprendimiento y entrenamiento. Pues claro, siempre gana el hospital, ni más faltaba. Pero ese laboratorio de emprendimiento y entrenamiento es el que seguramente a través de impresión 3D va a lograr diseñar la totalidad de las herramientas necesarias para, por ejemplo, que una persona que haya perdido un pie, un brazo o algún órgano pueda recuperarlo con tecnología. Tal vez pudiéramos decir que siendo uno de los pilares de todos los países la educación, sobre todo de estos países de Latinoamérica, empezar a transitar en dejar de ver la educación desde la manera análoga y ver estas inversiones no solamente como tecnología, sino como la forma de ir a la transformación digital en materia de educación. Es que la impresión que me da y es la opinión que tengo es que a veces no vemos la necesidad de, vemos otras prioridades que antes que esas inversiones, porque las seguimos viendo como inversión simplemente en tecnología, no todo lo que es adyacente a esas inversiones. ¿Y por qué no la vemos totalmente transversal? Claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que la educación es la base fundamental de la sociedad, pero la tecnología es una herramienta para habilitar mayores niveles de penetración en la educación. Y yo creo que ahí es donde hay que aprovechar el punto de avance. Ahí es donde vamos a lograr seguramente que haya mejores oportunidades, que es lo que finalmente queremos y requerimos. Claro. Y una última preguntita, por razones de tiempo. Preguntan cuáles etapas conllevó a Colombia para el desarrollo de la transformación digital. Y yo pudiera decirle, si desea enumerarlas, ¿verdad? De algún modo para que les resulte un poco más cómodo, porque sabemos que para poder llegar a esa transformación digital en la que todavía se está transitando, son muchas las etapas por las que hay que pasar. La primera, definitivamente, infraestructura. Si no hay infraestructura, que es como decir, si no hay carreteras, puertos, si no hay conectividad, nada de esto puede salir adelante. Y la conectividad la requieren en todas partes del país, porque entre otras genera mayor información. Por eso a algunos no les gusta que algunas zonas estén conectadas, porque entre menos información haya, más posibilidades de manipulación hay.
Si todo un país está conectado, todo un país tiene información, todo un país tiene la capacidad de evaluar y de tomar sus propias decisiones. Infraestructura definitivamente, infraestructura definitivamente. El segundo, que tiene mucho que ver con la formación, con temas desde el punto de vista educativo, con la alfabetización digital, con la formación de profesores, con la formación de alumnos, pero también, como lo dije yo, con la formación de unas generaciones que no tuvieron que vivir o que sufrir la tecnología. El tercero, los sectores de la economía. Nosotros creamos un observatorio de economía digital y al principio, créanme que era muy doloroso porque veíamos cómo diferentes sectores de la economía pues iban demasiado atrasados y se sentían opacados por otros. Precisamente ese observatorio obligó a muchos sectores a avanzar y a hacer su propia exigencia para, digamos, pasar a la punta. Y el cuarto, que es tal vez uno de los más complejos, para mi gusto, el más difícil. Sentar en una misma mesa a los actores para la regulación. Ese factor es fundamental, porque para abandonar el ejemplo de los taxis, cuando usted se sienta con los oftalmólogos a decirles que hay una aplicación que se llama Lentes Plus, que a través de la cámara le puede evaluar su ojo y mandarle unos lentes de contacto a través de un domiciliario, pues entonces la gente dice, ¿y en qué quedó la medicina? Pues bueno, esa aplicación está siendo soportada por unos médicos oftalmólogos que fueron los que la crearon. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Lo debe permitir? ¿Lo debe prohibir? ¿Lo debe autorizar? Ese tipo de decisiones no pueden estar en cabeza de un ministro. Ese tipo de decisiones no pueden estar en cabeza de un presidente, porque somos seres humanos y los seres humanos estamos llamados en muchas oportunidades a equivocarnos. Esas decisiones nosotros tomamos la determinación de dejarlas en manos de un comité que denominamos el Comité de Economía Digital, donde los problemas de la regulación diariamente se llevaban a esos procesos para tomar decisiones. ¿Cómo equilibro la balanza? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Cómo tomo otra? Y de alguna manera, ¿cómo impacto positivamente en una sociedad? En el tema educativo, y ya con esto cierro, sí que era complejo ese proceso, por lo que les mencioné anteriormente. Las decisiones, pues en la burocracia nacional se demoran. Claro, ese era un problema, pero el otro problema era la tecnología que diariamente está llegando y que está compitiendo con lo formal. ¿Cómo regulo eso? Lo prohíbo, le pongo impuestos, le pongo peaje de entrada, no lo permito, pero si es el alumno el que lo está solicitando, lo integro. Ese tipo de decisiones son las que finalmente la institucionalidad en cabeza del Viceministerio de Economía Digital tomaba. Muchísimas gracias. Definitivamente serían muchas las preguntas que tendríamos que hacerle al maestro David Luna, a quien agradecemos por habernos acompañado y sobre todo su disertación en esta mañana, que estuvo acompañándonos con ¿Sobrevivirá la universidad a la transformación digital? Yo voy a abusar e incluso le voy a decir que como él se mantiene por aquí con nosotros, cualquier preguntita fuera de este escenario, pues que puedan ustedes hacérsela directamente. Muchísimas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Con el aplauso nuevamente agradecemos y despedimos al maestro David Luna.